vamos a iniciar nuestro recorrido que nos llevará a lograr diseñar nuestro plan de unidad didáctica. Comenzamos aquí una serie de clases que van a finalizar con la redacción de un documento curricular que denominamos Plan de Unidad Didáctica. ¿Qué es este plan de unidad didáctica? Pensemos inicialmente en un programa de una materia, en un plan anual de una unidad curricular, de un taller, de un conversatorio, de una materia, de una asignatura más tradicional, algo que vamos a desarrollar durante o un cuatrimestre, o un semestre, o un año académico. Ese programa, imaginémoslo en la cabeza, tiene siempre unidades didácticas, es decir, grupos de contenidos que son los que vamos a ir desarrollando durante el tiempo que dura la materia. Lo que vamos a hacer ahora es planificar el dictado de una de esas unidades didácticas, es decir, de uno de esos grupos de contenidos, como si esa unidad didáctica la comenzáramos a enseñar efectivamente de aquí a una semana, 2 semanas. Es decir, vamos a simular que somos docentes de una materia y que dentro de un par de semanas nos toca comenzar el desarrollo de la unidad 4, por ejemplo. Entonces la vamos a planificar, la vamos a preparar y vamos a escribir todo eso que decidimos para desarrollarla en un documento curricular que se llama Plan de Unidad Didáctica. En este plan de unidad didáctica vamos a incluir estos componentes curriculares. ¿Qué son los componentes curriculares? Son los títulos, los ítems, los elementos que vamos a tener que decidir y describir cuando escribamos el plan. Cada uno de estos elementos los vamos a ir trabajando clase a clase y van a tener su propia cápsula digital. Tendremos una cápsula digital para definir qué es esta, los contenidos de la unidad y cómo lo vamos a trabajar. Luego veremos cómo elaborar y formular los objetivos de la unidad didáctica y el eje de la unidad didáctica. También trabajaremos en cómo se determina el tiempo, la temporalización, el tiempo que nos va a llevar el desarrollo de esta unidad. Y finalmente escribiremos cómo la vamos a enseñar en la propuesta metodológica y cómo la vamos a evaluar. Entonces, estos son los componentes, los títulos que va a tener nuestro plan de unidad didáctica. ¿Por dónde vamos a comenzar? Por los contenidos. Lo primero que vamos a escribir en nuestro documento curricular son los saberes que vamos a trabajar con los alumnos en esta unidad didáctica. Entonces, vamos a ir a un programa de una materia o a un plan anual, si estamos en el secundario, y vamos a elegir una unidad didáctica, un grupito de contenidos, que son los que vamos a planificar para enseñar en algún momento. La recomendación es que el grupito de contenidos que elijan tengan posibilidad para armar actividades prácticas, porque ustedes van a tener que trabajar con una secuencia didáctica cuando terminemos de armar el plan de unidad didáctica. Y en esa secuencia didáctica van a tener que incluir actividades. Entonces, vayan pensando en elegir alguna unidad didáctica que tenga posibilidades de aplicación práctica. ¿Qué son los contenidos? Los contenidos son saberes. Saberes relativos a la disciplina que estamos enseñando y que vamos a enseñar nosotros a nuestros alumnos. Porque una disciplina tiene un montón de contenidos, tiene un montón de saberes ahí adentro. Bueno, el programa es un primer recorte
una primera configuración, una primera selección de los contenidos que van a entrar en esta materia y los que no. Si yo voy a dar, no sé, formación ética y ciudadana, bueno, adentro de la materia, primeramente van a poder estar todos los contenidos relacionados con la formación ética y ciudadana. Luego, ya sabemos que por el nivel de especificación curricular que corresponde a la provincia, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, de todo lo que podría entrar allí, se recortaron determinados contenidos. A su vez, si en nuestra institución trabajamos a través del proyecto curricular institucional, habremos circunscripto de todos los contenidos que el Ministerio dice, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, que debemos dar en esa materia, los que vamos a efectivamente trabajar por nuestra realidad institucional. Pero además, y nuevamente, el docente hace una nueva selección cuando redacta el plan anual o el programa. Bueno, ahora hacemos otro recorte más. Vamos a seleccionar de todos los contenidos esos saberes que vamos a enseñar en una unidad didáctica. Esos saberes tienen una duración, es decir, generalmente cuando yo armo una unidad didáctica estoy pensando en temas, en contenidos que voy a dar a lo largo de 2 o 3 semanas. Entonces, ustedes cuando seleccionen esa unidad didáctica, piensen en una unidad didáctica que pueda darse aproximadamente en este tiempo. Si ustedes me dicen, no, pero la unidad didáctica del programa o del plan que yo estoy tomando como referencia dura un trimestre, eso no es una unidad didáctica, eso es el trimestre. Separen, dividan, armen una unidad didáctica como para desarrollar en 2 o 3 semanas. Y por el contrario, si ustedes dicen, bueno, pero en mi programa que tiene 20 unidades, cada unidad está pensada para desarrollar en una clase, junten 2 o 3 unidades didácticas que tengan sentido, contenidos que tengan cierta unicidad y armen una única unidad didáctica con los contenidos de las 3 que tenían en el programa original. Entonces, una vez que tenemos estos contenidos armados, tenemos que dar otro pasito. Un pasito que, porque nosotros como alumnos vemos el programa y sabemos cuáles son los contenidos, los temas del programa. Lo que no sabemos es qué pretende el docente, qué nivel de profundidad, qué nivel de complejidad es el que pretende el docente en cada uno de esos contenidos. Cuando somos alumnos, ahora cuando somos docentes, eso de especificar, de pensar y de dejar claro en la unidad didáctica el nivel de complejidad es obligatorio. Entonces, ahora vamos a ver cómo pensamos en términos de docente la complejidad de esos contenidos. La complejidad no tiene que ver exclusivamente con lo difícil y con lo fácil, o con lo profundo y con lo superficial. Esas son decisiones disciplinares. Es decir, yo como conocedor de la disciplina que estoy enseñando, digo, bueno, para estos alumnos el nivel de dificultad de los contenidos que van a poder aprender es este. El nivel, la cantidad es esta. ¿De qué hablamos pedagógicamente cuando apuntamos a la complejidad del contenido? Hablamos de adherir, de tener en cuenta este documento de la Comisión Internacional de Educación, la UNESCO, que en el 96 ya van a ser 2 décadas de esto, en el 2026 van a ser 2 décadas de este documento. 3 décadas de este documento que creo que todavía no se aplicó. Hace 3 décadas la UNESCO decía, la educación del siglo XXI, la educación del futuro,
tiene que ver a los contenidos de enseñanza con otra mirada. Tiene que verlo desde otro lugar. Tiene que verlos desde 3 dimensiones. Que la UNESCO describió esas 3 dimensiones como las dimensiones del saber saber, saber hacer, saber ser y convivir. Nosotros vamos a denominarlas conceptual, procedimental y actitudinal. ¿Qué significa esto? La UNESCO nos dice esto. Tradicionalmente, desde que la escuela se creó en la modernidad, los docentes arrastran un vicio o una forma de pensar los contenidos que continúa siendo academicista, conductista, enciclopedista, verbalista. ¿Cuál es esta manera de mirar los contenidos? Esta manera de que el alumno recibe información. El alumno recibe datos. El alumno recibe procesos que tiene que memorizar y recordar. El alumno recibe definiciones, conceptos. El alumno se entera de que existen ciertas cosas. Yo le cuento al alumno lo que sé. Y esa es la mirada tradicional sobre el contenido. Pero el informe de Lors dice, la UNESCO dice, esa dimensión de los contenidos en las que el docente le dice al alumno lo que sabe y el alumno repite lo que sabe el docente, esa es una dimensión meramente conceptual, informativa, del saber lo que se sabe en esta materia, del saber saber, del saber lo que constituye un conocimiento superficial, casi un maquillaje de cultura, ¿sí? Entonces, el docente le dice al alumno lo que sabe y el alumno repite lo que sabe el alumno, el docente, conceptos, información. Pero no se espera que el alumno haga nada con eso, que no lo lleve a la práctica, a la realidad, a su vida, a su profesión. Eso lo hará cuando termine y salga de la escuela o cuando termine la carrera y vaya a su profesión. Esa es la mirada vieja sobre los contenidos. A partir del 96, la UNESCO nos propone tener otra mirada y ver los contenidos, el saber, desde 3 dimensiones. 3 dimensiones que suponen. Sí, la dimensión conceptual tiene que estar. La dimensión conceptual de que el alumno sepa qué es algo, que tenga información, que pueda conocer que hay ciertas cosas, ciertas definiciones, ciertas categorías de análisis, ciertas teorías, que tenga información, por supuesto que tiene que ocurrir en la educación, porque no podemos pensar en el vacío, no podemos aplicar lo que no hemos conocido conceptualmente. Entonces, lo que dice el informe de Lors no es que vaciemos a la educación de contenidos, sino que tengamos en cuenta que saber conceptos, saber que algo existe, es una dimensión muy superficial, muy acotada, muy chiquitita, muy pobre del conocimiento. Que el alumno me pueda decir qué es algo debería ser solamente el inicio del aprendizaje, o el final, pero solamente una parte del aprender. Eso que aprende como información, como concepto, como teoría, como lo que se sabe en esta disciplina, debería aprender a usarlo, a aplicarlo, a que le sea útil, a relacionarlo con otras cosas, a transferirlo, a ponerlo en un lugar que le otorgue sentido al por qué está aprendiendo esto. Entonces, cuando el alumno, además de saber que algo es de determinada manera, o que algo existe, o que algo se define de esta manera, además
lo puede usar, comparar, relacionar, aplicar, transferir, distinguir, deducir. Cuando puede hacer algo, aunque ese algo esté en su cabeza y no sea algo motriz, algo efectivamente concreto, aunque ese algo esté en su cabeza, cuando puede operar con esos conceptos para sacar conclusiones, para resolver, para analizar, ahí, además de tener un contenido conceptual aprendido, tiene un contenido procedimental. No solamente sabe lo que se sabe, sino que puede hacer algo con eso que se sabe. Y en un tercer nivel, o en una tercera forma de comprender y de entender esta nueva dimensión de los contenidos, es el saber ser y el saber convivir. La escuela, y cuando dice la escuela, estamos hablando también de la universidad, también de los institutos superiores, no se puede quedar exclusivamente en que el alumno pueda saber algunas cosas y poder usarlas. Tiene que apuntar al ser humano de manera integral, tiene que apuntar a sus valores, a sus posiciones axiológicas, a su ética, a lo que le permite ser mejor persona y vivir mejor en sociedad. Esos contenidos se llaman actitudinales. También requieren de los conceptuales, porque yo no puedo trabajar o aprender qué es, no sé, qué es el respeto democrático si yo no sé qué significa el respeto y qué significa la democracia. Esos serán conceptos que los aprenderé, pero lo fundamental ahí es que además de esa dimensión conceptual, lo que necesita enseñar el docente y aprender el alumno es una posición ética, valorativa, axiológica frente a ese respeto democrático. Y este tipo de contenido se denomina actitudinal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que hemos marcado y hemos delimitado y hemos hecho el listado de los contenidos que van a estar adentro de nuestra unidad didáctica, tenemos que ir contenido por contenido, es decir, oración por oración, no párrafo por párrafo, sino que cada contenido, cada una de las oraciones que están adentro de mi unidad didáctica, me tengo que preguntar, este contenido, yo lo voy a enseñar y el alumno lo va a aprender solo conceptualmente, es decir, lo único que yo quiero de este contenido es que sepa que existe, o yo quiero que pueda hacer algo con este contenido. Si yo solamente quiero que sepa que existe, y eso implica que yo en clase le voy a dar 2 minutos y medio, porque voy a decir definición de tal cosa, listo, y paso a otro tema. Si yo quiero solamente eso, entonces será un contenido conceptual. Ahora, si yo, además de que sepa qué es, quiero que lo aplique, que lo relacione, que lo analice, que lo compare, que haga algo con eso, que lo piense, que lo procese, que le sea significativo. Si yo quiero todo eso, ese contenido va a tener una dimensión procedimental. Por supuesto que va a tener también la conceptual, pero la conceptual no la pongo porque está adentro de lo procedimental, porque no puedo proceder con algo si no sé qué es ese algo, es un prerequisito. Si yo voy a analizar, comparar, relacionar, necesito saber qué es. Entonces, no pongo conceptual y procedimental, pongo procedimental. Y finalmente también puede ser, no en todas las unidades didácticas ni en todas las materias puede darse, sin forzarlo, solo si cabe, puede que haya contenidos actitudinales. Entonces ahí también en únicamente esa oración o en esas oraciones que refieren a lo actitudinal, deberé consignar que es un contenido actitudinal. Ahora, como estamos aprendiendo a hacerlo por ahora, está buenísimo que ustedes al lado de cada contenido le pongan actitudinal, procedimental, conceptual.
Pero cuando planificamos de verdad, cuando vamos a los documentos curriculares, no le ponemos eso, no le ponemos entre paréntesis la dimensión del contenido que queremos enseñar, sino que los formulamos de manera tal que en su misma formulación se noten, comuniquen la dimensión que se quiere priorizar. Si lo que ustedes quieren enseñar en este contenido es solamente la dimensión conceptual, lo ponen como un titulito, como están en los programas tradicionales. Ponen el tema, nada más, no sé, tipos de sistemas de gobierno, punto. Significa que yo al alumno se los voy a nombrar, se los voy a definir, y el alumno va a tener que decir eso, pero no los va a tener que analizar, comparar, distinguir, no tiene que hacer nada con eso. Ahora, si yo quiero, no que me repitan como loritos tipos de gobierno, sino que los distingan, entonces tendré que poner esa palabra, ese verbo, que me designa lo que quiero que hagan con ese contenido, en formato de verbo sustantivado. Es decir, en vez de poner tipos de gobierno, porque si pongo tipos de gobierno, estoy marcando que solamente quiero que me repitan cuáles son, quiero que sepan cuáles son, y nada más, y entonces es conceptual. En vez de poner tipos de gobierno, voy a poner diferenciación de los tipos de gobierno. ¿Por qué? Porque no me interesa que me digan cuáles son, sino que me lo sepan diferenciar, que me lo sepan distinguir. Entonces voy a poner el verbo sustantivado diferenciación, usando como base para armar ese verbo sustantivado la acción cognitiva que el alumno tiene que hacer respecto de ese contenido. Si yo pretendo, por ejemplo, no solamente que me los distinga, sino que, por ejemplo, valore la cosmovisión antropológica y las consecuencias éticas de asumir cada uno o de estar viviendo en cada uno de los tipos de gobierno, ahí voy a estar yendo a un contenido actitudinal. Y también lo voy a tener que expresar con una formulación sustantivada, no es una acción, es algo que yo tengo que aprender. Entonces diré posiciones o consecuencias éticas, análisis de las consecuencias éticas y axiológicas de la vida en los diferentes tipos de gobierno. O sea, ahí no hace falta que yo ponga verbo sustantivado, no importa si no logro encontrar ese verbo sustantivado, lo que importa es que en la lectura de ese contenido tiene que estar involucrada la dimensión ética, axiológica, valorativa, que apunte a la convivencia y a mejorar y a ser mejores personas cada vez. Entonces, inicialmente, porque estamos aprendiendo, yo les voy a pedir las dos cosas. Que escriban cada uno de los contenidos. Una oración, un contenido. El listadito de contenidos, uno debajo de otros. Que me escriban el contenido, entre paréntesis, la dimensión, y que la redacción de ese contenido se corresponda con esta formulación técnica que les estoy mostrando acá. Si es conceptual, además de decir conceptual entre paréntesis, tendrá que ser un titulito, sin verbo sustantivado. No puedo decir conceptualización de gobierno, porque conceptualización es un verbo sustantivado, pero lo que estoy diciendo ahí es que quiero que el alumno sepa el concepto de gobierno. Entonces, no es un contenido procedimental, no puedo usar ahí un verbo sustantivado, que es la forma en que yo escribo a los contenidos procedimentales. Lo tengo que escribir como conceptual, concepto de gobierno, o directamente el gobierno, y yo ya sé que ahí es conceptual. Entonces, van a tener que escribir el listado de contenidos,
cada contenido formulado según la dimensión que ustedes están priorizando ahí, y entre paréntesis escribir la dimensión para que yo pueda cotejar si efectivamente la formulación que eligieron se corresponde con la dimensión que ustedes dicen estar priorizando. Finalmente, vamos a la próxima cápsula digital que nos habla sobre los objetivos y su formulación.